Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Seguiremos en este nuevo vídeo, el tercero dedicado a introducir en la obra de Ortega titulada ¿Qué es filosofía? Seguiremos la pista que circunstancialmente nos habrá de llevar alternativamente hasta el planteamiento realista de los antiguos griegos y, sobre todo, hasta el planteamiento racionalista e idealista que ha caracterizado a toda nuestra edad moderna y que aún sigue vigente incluso en la posmodernidad, para poder, desde esas premisas, despegar hacia la nueva filosofía que nos está esperando, que no será otra, como comprobaremos, especialmente en el cuarto vídeo, que la razón vital de Ortega. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Empecemos por el racionalismo. Buscamos, como Descartes, el iniciador del racionalismo, una realidad de la que partir, una realidad indubitable que nos sirva de punto de anclaje y de partida desde la cual ampliar nuestras expectativas hacia la realidad en su conjunto. Para empezar, tenemos lo que ponen ante nosotros los sentidos, que en general son clases de presentaciones inmediatas, pero no solo nos son presentes aquellas cosas que nos ofrecen los sentidos, como proponen los positivistas. Ortega añade algunas más. La justicia y el triángulo de la pura geometría, dice, aunque se nos presentasen en persona, no podrían nunca ser sentidos, sensibles, porque justamente no son colores, ni olores, ni ruidos. Nadie ha podido ver nunca el polígono de 1000 lados, ni uno más, ni uno menos. Y sin embargo, no hay duda que puede estar inmediatamente presente ante nosotros. Lo mismo que el simple cuadrado. La prueba de ello es que entendemos exactamente el sentido del nombre polígono de 1000 lados y no lo confundimos jamás con el de más lados ni con el de menos. Así pues, buscamos verdades fundadas en la evidencia, que estén inmediatamente presentes ante nosotros. Pero esa evidencia no es la de los ojos, sino que es suficiente con que el objeto en cuestión no sea presente, aun cuando sea insensible, como la justicia o el triángulo. Pero, como hemos visto en anteriores vídeos, toda realidad se nos presenta como problemática, como resultado de un ser y un no ser. La primera fila de árboles que vemos forma parte del bosque, es bosque, pero a la vez no es el bosque, porque este abarca además todo lo que hay detrás, lo que no vemos. Los datos, lo que vemos, nos dan pues una realidad manca, insuficiente, contradictoria. En consecuencia, concluye Ortega, necesitamos fijar qué datos del universo hallamos, o dicho de otra forma, qué es, entre todo lo que hay, lo que nos es seguramente dado y no necesitamos buscar. En suma, estamos buscando lo que segura e indubitablemente hay, más allá de lo que es problemático, contradictorio, dudoso. Recordemos que estamos haciéndolo de momento junto a Descartes. Por ejemplo, los átomos son objetos cuya existencia es indudable. Efectivamente, toda la teoría física se fundamenta en el hecho de que los átomos existan, pero la teoría física, dice Ortega, aunque sea verdad, es una verdad problemática, que consiste y se funda en una larga serie de razones, que implica, pues, la necesidad de ser probada. Por tanto, no es una verdad primaria, autóctona, sino en el mejor caso, una verdad derivada, inferida. Es decir, que es dudoso que haya átomos realmente. Por lo pronto, solo los hay en la teoría
en el pensamiento de los físicos. Fijémonos en algo más próximo y menos problemático. Un jardín. El jardín es visible, tangible, olfateable, pero estamos buscando realidades indubitables. Y si cierro los ojos, el jardín sucumbe. Pero aún más, sigue diciendo Ortega, sesteando en el jardín me duermo, y dormido sueño que estoy en el jardín. Y mientras sueño, no me parece menos real el soñado que el de la vigilia. Y si bebo ciertos alcaloides, aun despierto logro ver jardines que son como aquel. Son los jardines alucinados, los paraísos artificiales. El jardín de alucinación no se diferencia por sí mismo en nada del jardín auténtico. Es decir, que ambos son igualmente auténticos. Tal vez todo lo que me rodea, todo el mundo exterior en que vivo, es solo una vasta alucinación. Al menos su contenido perceptible es igual en la percepción normal y en la alucinante. Ahora bien, lo característico de la alucinación es que su objeto no lo hay en verdad. ¿Quién me asegura que la percepción normal no es también eso? De donde resulta que tampoco los datos de los sentidos nos dan nada fehaciente, nada que por sí mismo garantice su existencia. Y llevemos este razonamiento a su conclusión. Las cosas, la naturaleza, los demás seres humanos, el mundo exterior íntegro, está diciendo Ortega, no tiene existencia evidente. No es, pues, dato radical. No lo hay indubitablemente en el universo. La filosofía no puede partir del hecho de la existencia del mundo exterior, que es de donde parte nuestra creencia vital. En la vida aceptamos sin sombra de duda la plena realidad de nuestro escenario cósmico, pero la filosofía no puede aceptar lo que la vida cree. Necesita hallar una verdad de la que no quepa dudar. En el ámbito vital, ese árbol que tengo ante mí no tiene una sustancia propia, indubitable. El ingeniero forestal, el carpintero, el horticultor y el pirómano tienen opiniones muy distintas de lo que es ese árbol. El árbol en suma es una realidad problemática, dudosa. A partir de estas constataciones, pregunta Ortega. Recordemos que de momento sigue acompañando a Descartes en sus deliberaciones. Pregunta Ortega, ¿qué queda entonces en el universo? ¿Qué hay entonces indubitablemente en el universo? Cuando se duda del mundo y aun de todo el universo, ¿qué es lo que queda? Queda la duda, el hecho de que dudo. Si dudo de que el mundo existe, no puedo dudar de que dudo. He aquí el límite de todo posible dudar. Con este pensamiento inicia Descartes la filosofía moderna. Cuando dudo, yo no puedo dudar de la existencia de mi duda. Es esta, pues, un dato radical, es una incuestionable realidad del universo. Dudar significa parecerme a mí que algo es dudoso y problemático. Parecerme a mí algo y pensarlo son la misma cosa. La duda no es sino un pensamiento. El pensamiento es la única cosa del universo cuya existencia no se puede negar, porque negar es pensar. Las cosas en que pienso podrían no existir en el universo, pero que las pienso es indubitable. Si yo ahora padezco una alucinación, este teatro, dice Ortega, no existirá realmente, pero la visión de este teatro nadie me la puede quitar. Ahora bien, caer en la cuenta de esto es la idea mayor que la época moderna añade al tesoro de Grecia. El pensamiento, la cogitatio, es el dato radical, porque el pensamiento se tiene siempre a sí mismo. Es decir, es lo único que se es a sí mismo presente y consiste en encontrarse consigo mismo. Lo mismo que decimos del dudar, podemos decir
de nuestro ver y oír, imaginar, idear, sentir, amar, odiar, querer, no querer y dolerme las muelas. Todas estas cosas tienen de común que son lo que para sí mismas sean. Si a mí me parece que me duelen las muelas, es incuestionable que el hecho llamado dolor de muelas existe en el universo, porque basta para que exista absolutamente que exista para sí, que se parezca a sí mismo existir. En todas las demás cosas es distinto su existir y el que yo las piense. Por eso son siempre problema y no dato. Pero para que exista un pensamiento mío, basta con que yo piense que lo pienso. Aquí, pensar y existir son la misma cosa. Este sistema es el idealismo, y la filosofía moderna es, desde Descartes en su raíz, idealista. Si al dudar de la existencia independiente del mundo exterior llamábamos hace poco enorme paradoja, su inmediata consecuencia, que es convertir ese mundo exterior en mero pensamiento mío, será la archiparadoja que hace de la filosofía moderna una concienzuda contradicción de nuestra creencia vital. El pensamiento se ha tragado el mundo. Las cosas se han vuelto meras ideas. El mundo antiguo, sin embargo, tenía una idea del ser contrapuesta a esta. Solo había considerado un ser que consistía en exteriorizarse, en ser hacia afuera. De aquí que el hallazgo del ser, esto es la verdad, llamasen ellos aletheia, descubrimiento de lo que hay ahí afuera. El ser cartesiano, sin embargo, es un ser para adentro, un estar dentro de sí mismo, a lo cual Descartes denominará conciencia. La conciencia, dice Ortega, es reflexividad, es intimidad, y no es sino eso. Cuando decimos yo, expresamos lo mismo, pero de esto resulta una grave consecuencia. Si la conciencia es intimidad, sigue diciendo Ortega, si es verse y tenerse a sí propio, será trato exclusivo consigo mismo. Descartes, consecuente, aunque sin última claridad, corta las amarras que nos unen y mezclan con el mundo, con los cuerpos, con los demás hombres. Hace de cada mente un recinto, pero no subraya lo que esto significa. Ser recinto no quiere decir solo que nada externo puede penetrar en el alma, que el mundo no nos envía su realidad enriqueciéndonos con ella, sino a la vez significa lo inverso, que la mente solo trata consigo misma, que no puede salir de sí misma, que la conciencia no es solo recinto, sino que es reclusión. Por tanto, que al encontrar el verdadero ser de nuestro yo, nos encontramos con que hemos quedado solos en el universo, que cada yo es, en su esencia misma, soledad, radical soledad. Es decir, que si el ser es lo que mi pensamiento decide que sea, el mundo exterior pasa a ser un habitáculo, una sucursal del pensamiento. Así pues, tenemos por un lado la interpretación realista de los griegos. Para ellos las cosas existen ahí afuera. Su ser es un ser estático y externo al individuo. El hombre antiguo desconoce por completo el modo de ser subjetivo, reflexivo, íntimo y solitario que caracterizará a la modernidad. En esto coincide con el modo natural de relacionarse con el mundo, que es el propio también del hombre primitivo, para el cual no existe propiamente el yo, el ser íntimo. Reparará en él, en el yo, en alguna circunstancia especial, cuando le aqueje algún dolor corporal o una angustia íntima que retraiga su atención hacia sí mismo, lo cual ocurrirá en algún instante fugaz, sin constancia ni frecuencia.
Pero, igual que el animal, el hombre vive permanentemente retenido por su entorno, por su afuera, pendiente de los peligros exteriores. Volverse hacia sí mismo sería una distracción que puede significar la muerte. El yo del hombre primitivo vive directamente desde las cosas, ignorándose a sí mismo. Igualmente, para el griego, el yo era un detalle en el cosmos, afirma Ortega. Por eso Platón no usa casi nunca la palabra ego, yo. A lo sumo dirá nosotros, esto es, la colectividad social. El hombre griego, el hombre antiguo, conserva en lo esencial la textura del hombre primitivo. Las ideas griegas, dice concretamente Ortega, están moldeadas en una realidad compuesta de cosas exteriores y corpóreas. La palabra misma idea y sus afines significa figura visible, aspecto. Como además de cuerpos hay en la naturaleza los movimientos y cambios de los cuerpos, el griego tiene que pensar otras cosas invisibles, inmateriales de que el movimiento y el cambio corpóreo proceden. Estas cosas inmateriales son a la postre pensadas como cosas materiales sutilizadas en espectros. Así, el animal consiste en una materia organizada y movida por una cosa que hay dentro, oculta en la materia. Es el alma. Pero este alma no tiene nada de íntima. Es interior solo en el sentido de que está oculta en el cuerpo, sumergida en él, y por tanto invisible. Es un soplo, un aire leve, spiritus, o bien una humedad como en Tales, o un fuego como en Heráclito. No es pues extraño que Aristóteles coloque la ciencia del alma, la psicología, en la biología. La psicología de Aristóteles habla de la planta junto al hombre porque su alma no es principio de la intimidad, sino principio cósmico de la vitalidad corporal. Más aún, o menos aún, principio del movimiento y cambio, pues existe para el griego hasta un alma mineral, el alma de cada astro. El griego no ha descubierto el alma partiendo de una visión íntima de sí mismo, sino que la encuentra fuera, como una entidad cuasi corporal. Por eso, dice de nuevo Ortega, interpreta la percepción sensible y con ella toda la vida intelectual como un choque entre los cuerpos. Las cosas corpóreas tropiezan con la cosa alma y dejan en ella impresa la huella de su figura. El alma, antes de estos choques con las cosas, no contenía nada. Era una tablilla de cera aún intacta, en la que no habrá sino lo que de fuera venga, lo que la naturaleza vierta y deposite en ella. Y concluye Ortega, ¿qué distancia no hay de este alma a la mónada barroca de Leibniz, en la cual nada puede entrar ni salir, sino que vive de sí misma, ontanar original que emana su propia riqueza íntima? Pasamos pues aquí a considerar de nuevo la otra gran cosmovisión, la propia de la Edad Moderna, y aún también todavía la contemporánea, en que el pensamiento, lo íntimo, toma el relevo de la cosa, lo externo. El teatro en que Ortega se encontraba cuando hacía estas reflexiones dice que si fuera producto de una alucinación, no sería para el alucinado menos real que el que en ese momento él tiene delante. Tanto el uno como el otro son estados de la mente, son cogitaciones o pensamientos, o como pasará a decirse desde Kant, contenidos de la conciencia, del yo, del sujeto pensante. Toda otra realidad de las cosas más allá de lo que tienen como ideas nuestras es problemática. El mundo es mi representación, dirá Schopenhauer. La realidad es idealidad. Ver no es salir de sí para encontrarme con el teatro en el que estoy, sino encontrar en mí la imagen de este teatro.
Esta intimidad en que consisto y que soy, dice asimismo Ortega, hace de mí un ser cerrado, sin poros y sin ventanas. Si en mí hubiese ventanas y poros, entraría el aire de fuera, me invadiría la supuesta realidad exterior, y entonces habría en mí efectivamente cosas ajenas a mí. Habría en mí gente, y no sería yo pura, exclusiva intimidad. Pero este descubrimiento de mi ser como intimidad, que me proporciona la delicia de tomar contacto conmigo mismo en lugar de verme como una cosa exterior entre las demás cosas, tiene en cambio el inconveniente de que me recluyo dentro de mí, hace de mí cárcel y a la vez prisionero. Estoy perpetuamente arrestado dentro de mí. Soy universo, pero por lo mismo soy uno solo. El elemento de que estoy hecho, el hilo de que soy tejido, es soledad. ¿Y cuándo se empezó a pergeñar esta nueva cosmovisión en la que se hace sitio la vida interior en aquel contexto propio del mundo antiguo y realista? Ortega tiene algo sorprendente que proponer al respecto, porque dice que esa cosmovisión propia de los tiempos modernos empezó a fraguarse con el cristianismo. Y coge de la mano a quien se escandalice con esa afirmación y se pregunta junto a él, ¿pero cómo en el descubrimiento específicamente moderno de que brota como de una simiente toda la edad anticristiana va a haber intervenido nominativamente el Dios cristiano? Esta posibilidad, sigue diciendo Ortega, inquieta a los cristianos e irrita a los anticristianos, a los modernos. El cristiano es antimoderno. Se ha colocado cómodamente de una vez para siempre frente y contra la modernidad. No la acepta. Es hija de Satán. Y ahora se le anuncia que la modernidad es un fruto maduro de la idea de Dios. Por su parte, el moderno es anticristiano. Cree que la modernidad nace frente y contra la idea religiosa. Ahora se le invita a reconocerse precisamente en cuanto moderno como hijo de Dios. Esto irrita, es trastornar los tópicos de la historia, es proponer un cambio de convicciones. A este llamativo asunto sobre la primacía del cristianismo a la hora de aportar esta visión del hombre interior, le dedica un servidor un vídeo que titulé Cristianismo y estoicismo, las dos raíces de las que brotó Occidente. El Dios cristiano efectivamente es un Dios trascendente, extramundano, no como los dioses de la religión griega, que están sobre el mundo, pero forman parte de él. Son los dioses del río, del bosque, del cereal, del rayo y del trueno. El trato con el Dios cristiano no es posible por medio o a través de las cosas mundanas. Por el contrario, todo lo de este mundo es estorbo para estar con él. El cristiano, volvemos a citar literalmente a Ortega, niega la realidad del mundo, de los demás seres, del Estado, de la sociedad, de su propio cuerpo. Y cuando ha suprimido todo esto, es cuando empieza a sentirse verdaderamente vivir y ser. ¿Por qué? Precisamente porque el alma se ha quedado sola con Dios. El cristianismo es el descubridor de la soledad como sustancia del alma. En un imaginario diálogo que San Agustín mantiene con la razón, afirma: deseo conocer a Dios y al alma. ¿Y nada más?, le pregunta a su alter ego la razón. Absolutamente nada más, responde categórico. No es casual, dice Ortega, que sea San Agustín el primer pensador que entrevé el hecho de la conciencia y del ser como intimidad. Y tampoco lo es que sea el primero en caer en aquello de que no se puede dudar de que se duda. Es curioso que el fundador de la ideología cristiana y el fundador de la filosofía moderna, San Agustín y Descartes, respectivamente, coincidan en toda su primera línea.
También para San Agustín, el yo es cuanto se sabe ser. Su ser es su saberse. Y esa realidad del pensamiento es la primera en el orden de las verdades teoréticas. En esa realidad hay que fundarse, no en la problemática realidad del cosmos y lo externo. No busques fuera, en el interior del hombre habita la verdad, dice San Agustín. Aquí está también el hombre como absoluto interior, como intimidad. Y como Descartes, en el fondo de esa intimidad encuentra a Dios. En suma, hay que ratificarse. La modernidad nace de la cristiandad. El mundo del cual duda Descartes y que por ello le lleva a encerrarse en su interior, en su cogitatio como única realidad segura, es el mismo mundo que repudia San Agustín y que le lleva a decir, siglos antes que Descartes, aquello de que no busques fuera de ti lo que está dentro de ti. La verdad habita en lo interior del hombre. Y hasta aquí la tercera entrega, la penúltima de esta serie que dedico a la introducción del libro de Ortega, ¿Qué es filosofía? Ya solo nos queda una más, la cuarta, que abordaremos en el próximo vídeo y que aviso que será la más importante de todas, porque será la que nos permita entender cómo la razón vital de Ortega viene a superar todo este pensamiento que ha caracterizado nuestra modernidad y nuestra posmodernidad. Hasta entonces, amigos.